¿Cómo están? Ya en esta ocasión queremos sobre la cuarta parte sobre actividades de aprendizaje en cuanto a consolidación del modelo de predicción de precios de vivienda, modelo de regresión. Pues entonces ya ver todo lo que tenemos con funciones de usuario, ya sea en clases de Python, eh, utilizar todo el preprocesamiento, automatizar todo el preprocesamiento. Pues acá primero pues tenemos habíamos dicho que la automatización a través de la función SafeIt para guardar las gráficas hechas en la visualización, hemos corregido de que el path, entonces, eh, pues la función tiene fijID, que es el nombre de la figura. Entonces ese fijID lo podemos dar como nombre de la figura en español. Entonces aquí nombre de la imagen, pero sin la extensión. Entonces, sin extensión, de extensión del archivo con el que lo vas a guardar. Y aquí ya en el formato de cadena, le pones ese nombre de la imagen sin extensión. Entonces, en este caso, entonces la función va a trabajar con uno de sus argumentos, va a ser el nombre de la imagen sin la extensión, porque otro de esos argumentos aquí cuando lo creamos es decir cuál es la extensión que quieres, si PNG, JPG o JPEG o PDF y una resolución en 300. Entonces aquí creamos esa función, la función para cargar los datos, los datasets, dada la ubicación donde están los datos, eh, y ella se evalúa en esa ubicación con el nombre del dataset. Eh, bueno, aquí ya cargamos los datos, aquí vemos las primeras 5 instancias a través del método head y con info podemos ver, entre otras cosas, si hay datos faltantes, que habíamos dicho que en dormitorios los había, y que la variable de proximidad era una variable categórica, no numérica. Al menos eso sabemos, entonces que de ahí sacamos que va a haber que hacer codificación de variables categóricas y que va a haber tratamiento de datos faltantes. Entonces, aquí también acabamos de poder resumir cuántos datos faltantes, aquí me dice 207 en el atributo dormitorios a través de isnull.sum y con describe para ver si es necesario el escalamiento de atributos y vimos que sí, porque antigüedad, dormitorios, mm, dormitorios, población, hogares, ingresos y precios se mueven en escalas muy diferentes. Eso lo vemos observando el mínimo y el máximo por atributo. Entonces uno ve que en antigüedad el mínimo y el máximo se mueven entre valores muy pequeños, pero por ejemplo el precio se mueve entre un mínimo que es un valor enorme y un máximo que es un valor enorme. Aquí también podemos poner connotación de puntos round eh, para redondear. Luego utilizaba connotación de función, pero ya podemos hacerlo con connotación de puntos y a través del parámetro decimales y le decimos cuántos decimales queremos en esa presentación y así ya nos da una presentación con un solo decimal, dado que hay aquí cifras o valores de punto flotante. Y después en la identificación de correlaciones, uno primero ve todas las claves o llaves, elimina la variable categórica para que le quedan nada más las variables numéricas. Entonces aquí elimina la variable no numérica, porque en realidad puede que usted tenga dentro de las numéricas alguna categórica, por ejemplo una que sea por ejemplo estrato. En realidad aquí lo que vamos a eliminar es las no numéricas, que en este caso es proximidad, para a esas numéricas, eh, con el método Pearson calcular la matriz de correlaciones y luego ver las correlaciones con notación de punto con respecto a la variable precio y el método sort value en ascending false. Y luego creamos funciones de usuario para calcular estadísticas de los datos que se le den en DataFrame y de la columna para la que quiera las estadísticas. Pues aquí la novedad es una función que personaliza el obtener las estadísticas
de acuerdo a la columna que quieras. Entonces, pero en este caso columnas numéricas porque está utilizando describe, que en principio es para columnas numéricas, aunque tiene un parámetro para que le incluyas también las columnas no numéricas. Hagámosle a prueba. Entonces, columnas eh, numéricas o no numéricas. Entonces, para que queden no numéricas, usted se va a la documentación y mejora eso al decirle que con pandas punto data frame punto estamos aquí vamos a ubicarlo, estamos utilizando el método describe, entonces punto describe, y él le da la documentación de este método para obtener estadísticas de un data frame, y le dice que tiene percentiles, include y exclude. Entonces él nos muestra en el ejemplo que en esa, miremos por acá, aquí nos muestra ejemplos de describe, include all, y entonces nos va a incluir categóricas y numéricas. Entonces aquí vamos a ponerle include all, include, include, eh, include igual all, aquí parece que no vos, pero all con el valor all, y ese valor para los parámetros lo escribimos es como cadena de caracteres, y así en este caso nos va a incluir columnas numéricas y no numéricas para darnos las estadísticas. Entonces probémoslo. Entonces creamos la función y luego la llamamos. Entonces aquí estadísticas, por ejemplo por antigüedad de habitaciones y precio, y nos da aquí nos dice columnas is not defined, entonces miremos aquí, así, porque eh, aquí nos lo dieron a través de una lista de Python, pero podemos como dejarlo como aquí columnas numéricas o no numéricas, le ponemos el igual, o sea, para que me quede como un parámetro con nombre desde la creación de la función. Y aquí le ponemos como columnas is not defined, entonces uno le pone aquí, bueno, es que en la creación de la función aquí le ponemos columnas numéricas o no numéricas. Y ahora sí, y ahora nos da esas tres. Y si le damos proximidad, entonces también la va a poner. Entonces, proximidad, o sea que nos va a permitir decirle, dar las estadísticas para atributos numéricos y no numéricos. Solo que cuando sean no numéricos no nos va a dar media, pero sí nos va a dar frecuencia. Entonces nos da la frecuencia aquí 9136 para menor de una hora al océano, de al menos el valor de la subcategoría de mayor frecuencia. Entonces nos va a dar para el top o la subcategoría de mayor frecuencia su frecuencia absoluta. Ya para lo otro no nos va a dar ni cuartiles, ni media, ni desviación estándar, porque no es una variable numérica. Pero entonces así nos queda una función para calcular estadísticas de acuerdo a la variable numérica o no numérica, sin importar si la variable que queremos, para la que queremos ver las estadísticas, es numérica o no. Y ahora calcular gráficas de dispersión. Entonces aquí podemos para los datos de f y decir las variables para los que queremos ver el diagrama de dispersión y así ver las correlaciones de manera gráfica. Aquí creamos la función y la llamamos. Entonces aquí ya el usuario puede decir yo quiero de ingresos y precio y véanla ahí. Y si quiero de habitaciones versus precio, pues aquí le pongo habitaciones versus precios y también te lo hace. Entonces así puede ver las correlaciones de manera gráfica por los pares de variables que quiera observar. Entonces un proceso automatizado muy bacán, muy personalizado. También para normalizar los datos,
Entonces, a través de la clase means, maths, scalar de Scalar, del módulo preprocessing, entonces le dices qué columnas quieres normalizar y ya él te las normaliza muy rapidito. Entonces aquí miren cómo nos queda normalizada. Y aquí ya para eliminación de datos atípicos ya no tenemos que crear esta función de carga, que ya la tenemos definida arriba. Entonces no tenemos sino que llamar a load dataset dándole la ubicación y el nombre del archivo. En realidad nosotros ya estamos trabajando con ubicación con nombre. Entonces aquí vamos a evaluar en ubicación con nombre del dataset y así ya obtenemos los datos y eliminamos los outliers en cuanto a la columna que se quiera. Entonces vamos a eliminar los outliers en cuanto a la columna de precio. Y ya aquí nos muestra que efectivamente el dataset original tenía 20.000 y Cousin Outlier como quedó. Entonces así podemos compararlo. Entonces ya tenemos una función que elimina Outlier. Y ahora para comparar distribuciones, eh, cuando en este caso la variable precio, entonces usted le da el dataframe original y el dataframe modificado y la columna que quiere. Entonces así nos sirve para comparar. Eh, y miren que aquí nos va a generar, si queremos comparar el original B con el que no tiene outlier en cuanto al precio. Y aquí nos muestra que efectivamente cómo quedó, que efectivamente el naranja que no quedó aquí sobre nos está diciendo que qué valores fueron los que fueron eliminados, que son los valores alrededor de 500.000. Y, y acá, creación del modelo de regresión. Entonces aquí ya tenemos la división en entrenamiento y testeo. Entonces aquí ya pues lo podemos hacer, esta división en entrenamiento y testeo se hizo con los B sin outliers. En realidad uno puede tomarlo como dividir cuando ya hayan sido preprocesados totalmente, no solamente los que quedaron sin outliers. Aquí están nada más para la práctica para eso, para los que están sin outlier, pero uno puede coleccionar todo lo que ha hecho hasta ahora en preprocesamiento y crear los B con el preprocesamiento completo. Hasta ahora, bueno, podemos crearlo como así, antes de dividir en entrenamiento y testeo, tener todo ya con todo el preprocesamiento. Entonces, uno decir que creamos una función con todo el preprocesamiento. Entonces, def, una función que realiza todo el preprocesamiento de datos. Entonces, usted le da los datos, V, y listo. Nada más le da los datos y él efectúa todo el preprocesamiento. Entonces, el que nosotros en este caso identificamos. Entonces, aquí cerramos dos puntos. ¿Y qué hace? Pues primero hicimos dentro de este proceso eh, el imputar datos faltantes. Entonces, bueno, pues entonces la función, llamamos la función imputar que no le hemos definido, entonces, bueno, pues faltaría esa. Entonces uno crea esa función, una def imputar datos faltantes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues me da los datos y me dice el atributo donde hay faltantes. Entonces la columna o columnas donde hay faltantes. Entonces lo decimos como columnas donde hay faltantes. En este caso solamente hay una. Columnas y importamos con la sentencia from sklearn
punto impute, él nos dice con imputación simple, instanciamos la clase, creando un imputador, mire que él nos ayuda, puede ser con la estrategia de la media o la mediana, entonces le podemos poner median, es mejor con median, median, porque la mediana nos deja afectar por los valores atípicos. Entonces aquí creo el imputador y de luego que crea el imputador lo transforma. Entonces así va a obtener un B imputado, unos datos imputados, fit transform, pero aquí la gran, el gran, el gran logro es que le ponemos aquí es la columna, entonces aquí en co, eh, columnas, esas columnas para que las que se le digan que impute las reasigne. Entonces nada más haga el cambio sobre las que hay que reasignar y aquí. Entonces ya nos queda de esta manera aplicando el método fit transform. Entonces así ya él nos entrega estas, le decimos que nos entregue de nuevo otra vez return v en este caso y ya con eso nos entrega la imputación. Entonces aquí llamamos la función imputar datos faltantes y la evaluamos en los datos y la lista de columnas a imputar. Entonces aquí necesitamos la lista de columnas a imputar. Entonces cuando uno realiza todo el preprocesamiento le debe dar la lista de columnas a imputar. Entonces voy a ponerlo así, lista columnas para imputar, porque lo primero que va a hacer es esa, luego le da la lista en las que va a codificar y así. Entonces, imputar datos faltantes, miremos lo que aquí, entonces tenemos imputar datos faltantes y le dice la lista de columnas a imputar, porque así está ella programada y listo. Entonces ya esta, dejémoslo así, creo que ya con eso él nos deja todo, nos hace todo, vamos a ponerlo, vamos a probarla para que realice todo el procesamiento. Entonces miremos que con en este caso vamos a tomar entonces para la división de entrenamiento de testeo vamos a decirle que tome el X, arreglo X, el arreglo X de predictores, nos va a coger a V eh, llamando el preprocesamiento completo. Entonces vamos a crear los datos preprocesados, vamos a ponerle V preprocesado completo, preprocesado, preprocesado de manera completa, llamando a la función realizar preprocesamiento del preprocesamiento, dándole los datos originales y en este caso la lista de atributos a imputar, lista de columnas a imputar, que en este caso solamente es la de dormitorios. Dormitorios. Es así, él me hace el procesador, entonces el X tomo es del B preprocesado y le quito la variable objetivo con el método drop. Entonces le quito el precio, axis igual 1 y así él me da los predictores y la variable objetivo y. Bueno, pero en este caso queremos que este X sea
Si hay un arreglo en un país, entonces le ponemos punto values y y le ponemos al b preprocesado y tomamos precio punto values. Miren que el me lo completa. Así ya tendríamos toda el arreglo de predictores. Entonces aquí en esta parte seleccionamos los predictores, los predictores totales preprocesados, preprocesados y, y aquí la variable objetivo preprocesada y aquí la variable objetivo. En realidad la variable objetivo no hay que preprocesarla, entonces no le vamos a poner ese apellido y si en realidad la variable objetivo no se acostumbra a preprocesar, aunque bueno, habría que revisar esa parte porque no lo creo necesario. Y aquí entonces corremos, él nos dice que imputar dos faltantes no está definido y es porque la función aquí imputar no la había definido. Aquí la de realiza todo el preprocesamiento y aquí dice que no hay atributo drop. Entonces vamos a ver si cuando dijimos que todos los datos punto drop es que el método drop para un B preprocesado y es que cuando el preprocesa sí me va a dar un arreglo de NumPy porque estamos aplicando eh, para imputar a Skiller. Entonces necesitamos, después de que él haga esta parte y transform que me va a dar una regla en NumPy, necesitamos decirle pd.dataframe para que luego de imputar recupere el dataframe con columns igual a las columnas. Entonces aquí ya él nos corrige la inteligencia artificial. Entonces ya con eso, no solamente con este imputamos y con pd.dataframe recuperamos el dataframe y ese dataframe es el que va a guardar en solamente las columnas que estamos imputando. Eso sí, ya me devuelve el dataframe aquí corremos este, luego corremos este y aquí me dice que PD no está definido, ahí es porque si lo utilizas acá para recuperar el dataframe, pues aquí tienes que tener el cuidado de importar a pandas como PD. Pues aquí ya nos queda este y aquí dice que no tiene atributo drop. Vamos a ver qué será lo que nos pasa con drop todavía. Y el B preprocesado realiza el preprocesamiento. De pronto es porque no le pedí que lo retornara aquí ese B preprocesado, entonces le decimos importar datos faltantes. Le digo que me retorne eso. Entonces return y aquí vamos a ver si ahora sí. Entonces ya retorna ese B preprocesado, pero fruto de la imputación. Aunque yo podría, fruto de la imputación, simplemente decirle no, es que lo que me va a retornar es el V reasignado. Entonces yo le hago control X y el que quiero que él me retorne es V igual a V, este V imputado. Entonces yo creo que así ya me devuelve el V y ahora sí. Pues ahora sí, aquí ya dividimos el entrenamiento de testado a los preprocesados. Y aquí lo llamamos como el X preprocesado,
procesado, y el Y, bueno, vamos a revisar, pero creo que aquí lo seguiríamos llamando preprocesado. Y bueno, pues de la variable objetivo también vamos a dejar preprocesada, y aquí pues el X, preprocesada, y aquí el Y preprocesado. Ahora sí, ya nos queda mucho mejor. Y aquí ya ponemos el video de lo que hasta ahora tenemos, y es que queremos automatizar en una función de usuario de Python en la realización de todo el preprocesamiento, en el que esa función hasta ahora nada más tiene que para los datos y la lista de los que van a imputar va a ser la imputación de datos. Entonces ya nada más hace por ahora imputación de datos. Después le vamos a poner la normalización y demás. Muchas gracias.